Bueno, vamos a intentar llevar un poco de luz e información. Dos cosas complejas porque a veces la información no aclara. Aclarar no es otra cosa que llevar luz para que se mejore la visión y el entendimiento, ¿verdad? Todo depende siempre de la preparación o del nivel de comprensión que pueda tener quien lo escucha o quien lo ve en un video, porque estamos proponiendo temas que se fundamentan casi en su totalidad en la capacidad primero de comprensión y después de creencia, y al haber creencia automáticamente se conecta la creatividad, el crear la propia interpretación y intentar dentro del nivel propio construir o una pequeña casa o un edificio de 20 pisos. Eso no significa una limitación, sino que básicamente somos una construcción constante en nuestra línea de tiempo, desde su origen hasta el momento, hasta el presente actual. Hemos venido construyendo infinidad de opciones, las cuales se entremezclan maravillosamente y se compensan maravillosamente. Entonces, es muy complejo explicar en palabras aquello que las palabras prácticamente no pueden describir en su absoluta totalidad, ¿no? Pero bueno, lo vamos a intentar. Hay muchísimos comentarios al respecto de cuarta dimensión, y debido a que muchos coinciden en que la cuarta dimensión es un bajo astral, puede llegar a ser una interpretación, depende de la experiencia de cada uno, depende de su propia, insisto en esto, línea de tiempo, en su propia preparación para su propia evolución, entender las cosas de una manera o de otra. Es lógico, es una construcción. Yo puedo hablar de la mía, de la personal. En mi primer traslado consciente a la cuarta dimensión, porque uno ingresa a la cuarta dimensión en forma inconsciente generalmente, o bien posee la maravillosa ayuda de hermanos que están dispuestos a no permitir que la soledad del momento, el impacto, lo que significa el shock de un reconocerse diferente, de un observar algo que realmente es tan maravilloso desde el punto de vista de la paz interior, pero tan difícil de asimilar, al menos en los primeros momentos, ¿no? Entonces sí, puede resultar en muchos casos, no digo traumático, porque ya a esa altura de la evolución propia del alma no existen traumas complejos. Sí existe una enorme necesidad de saber, comprender, entender y avanzar. De la preparación que nosotros hayamos propuesto a nuestra alma, a nuestro espíritu, el crecimiento del alma a través del espíritu en la tercera dimensión, difícil prueba porque ya todos sabemos que está dominada por todos los aspectos materiales que uno pueda describir, ¿no? Entonces es muy difícil asumir a veces decisiones que tienen que ver con lo propio porque se confunden con el ego, se confunden con el hecho de decir, bueno, a ver, vos te aislás, te importa un pomo, digamos, el resto del mundo, haces la tuya, no tenés criterio social, no te interesa la solidaridad. Yo al respecto escribí un artículo, solitario o solidario. Hay una letra de diferencia, pero es una letra que evidentemente carga muchísima información en sí misma, ¿no? O sea, es muy diferente un solitario que un solidario. Entonces, bueno, durante nuestras, porque no, normalmente en tercera dimensión estamos constantemente regresando precisamente a una nueva vida, a una nueva encarnación, pero dentro de esta misma dimensión. ¿Por qué? Porque no cumplimos con nuestros propios paradigmas de crecimiento espiritual. Alguien necesita 20 vidas y otro necesita 2, y quienes necesitan solamente una. Bueno, ahí estamos frente a almas extraordinariamente poderosas. En la medida que nosotros influimos en otros dentro de la tercera dimensión, nos proponemos el servicio, nos proponemos el dar, no solamente desde lo material,
sino desde nuestro propio tiempo, de nuestro propio sacrificio humano, eso acelera profundamente el crecimiento del espíritu, porque la sensación de regocijo que uno siente cuando da, incluso a veces sin necesidad de que del otro lado nos propongan un gracias o nos den un abrazo o reconozcan nuestro dar, no es tampoco tan imprescindible. Lo importante es que uno reconozca que dando tiene la enorme capacidad de poder crecer desde lo espiritual, desde justamente el amor en acción. Cuando el amor acciona a través nuestro, poco menos que es maravilloso. O sea, es un privilegio, pero hay que pelear contra el materialismo, y pelear literalmente, porque muchas veces el crecimiento espiritual nos lleva a un punto de pobreza económica que bueno, que a veces no hay ni siquiera para comer, ¿no? Entonces, porque es meterse tanto en el ascetismo, que lógico, el ser pasa a formar parte de un mecanismo en el cual lo físico tiene una importancia muy poco relevante. Pero bueno, tal vez también sirva para acelerar el pasaje al siguiente escalón. O sea, no es muy agradable lo que digo, pero hay mucha gente que ha dejado que su cuerpo quede exhausto con el solo hecho de poder tener la oportunidad de la trascendencia, pero debe existir en ese caso no solamente la decisión personal, porque es poco menos que un suicidio, sino el aporte de quien desde el otro lado extiende su mano y dice, es el momento, compañero, te estamos esperando, tranquilo, no tengas miedo, déjate llevar. Y son esas muertes dulces, con una sonrisa, con los ojos cerrados, con una sensación de paz. Es un momento maravilloso. Lamentablemente, seguimos hablando de la muerte como un hecho traumático y lógico. No es para el que se queda en esta misma dimensión observando ese cuerpo del ser querido. Bueno, es una sensación no muy agradable. Por lo tanto, uno no pretende desde una evolución una frialdad. El sentimiento de amor actúa en la persona, y es lógico que pueda llorar, que pueda pasar por todas las crisis que tenga que pasar y cumplir con un duelo. Eso es una cosa absolutamente real y también absolutamente normal. No es una cosa que no deba suceder. Uno no puede enfriar tanto el espíritu como para decir, bueno, listo, se murió, sigamos. No es así. Por lo menos como un homenaje a la vida en compartido, es muy importante acompañar con una sonrisa, con una oración de amor, con un acto, aunque más no sea encender una velita frente a esa foto. El ser que en ese momento está trascendiendo eso, todo eso lo observa. Y está trascendiendo en una interfase. Yo siempre hablo de la cuarta dimensión como una interfase. O sea, permite entrar y salir muy fácilmente a la tercera y volver a la cuarta, y volver a la tercera, volver a la cuarta. Ya en la quinta es muy complicado volver a la tercera. Se requiere también un cierto mecanismo evolutivo y una comprensión de que es bajar a un pozo en el cual la oscuridad aún reina. Mientras estamos en la plena luz de lo que significa el crecimiento espiritual en quinta dimensión, nos vemos obligados a bajar a este infierno, porque si vamos a definir la palabra infierno saliendo de rojo con los cuernitos, el fuego ardiente y las almas gritando, lo cual es una barbaridad, usemos la palabra infierno con otro sentido, ¿no? O sea, lo que nos produce una reacción y una contrarreacción continua ante la injusticia, ante la maldad de los demás, ante la indiferencia y ante un montón de cuestiones que hacen que uno reaccione desde lo humano, lógico. Como dicen algunos, tenemos sangre en las venas, y sí, con este cuerpo es más fácil reaccionar de esa manera, ya no con los cuerpos posteriores, que son cuerpos mucho más técnicos y que se manejan dentro de la paz del alma. Entonces es muy difícil que un ser reaccione de una manera violenta cuando en su alma lo único que existe es paz y amor. Y esa paz y ese amor es la tierra fértil para seguir sembrando conocimiento y seguir avanzando y seguir compartiendo. O sea, queda claro que la tercera dimensión es una dimensión muy fuerte desde lo que significa la lucha entre aquello que consideramos físico e importante con aquello que consideramos espiritual e imprescindible. Entonces la cuarta dimensión sería una especie de habitación previa a pasar al siguiente estadio, que sería el resto de la casa. Es una habitación de preparación.
Es un momento en el que se toman enormes decisiones desde lo espiritual, en la cual no estamos solos, generalmente tenemos la compañía de seres amados, que llegan desde la quinta dimensión fácilmente, porque pasar de quinta a cuarta es simplemente un escalón, no es un problema. Sí, de quinta a tercera, insisto, es una situación un poco más compleja. Entonces ahí es donde uno realmente intenta que si lo que sigue está en capacidad de poder afrontarlo, bueno, entonces se comienza la preparación para ingresar en quinta dimensión. Si quieren, sería un curso preuniversitario, vamos a tomarlo de la forma más terrícola posible. Entonces hay una preparación de ese alma, incorporada, por supuesto, incorporada porque la forma de relación interátmica tiene que ver con la incorporación de algo conocido que nos permita respetar al menos esa sensación de vacío que nos significa haber abandonado el cuerpo en tercera dimensión. Por lo tanto, con la inmensa ayuda de aquellos que nos van a ayudar en el guiado, tomamos una decisión final, que es, ¿estamos preparados para ingresar en la universidad de la quinta dimensión? Nuestra vida anterior sumada a las anteriores, que en ese momento se genera un balance, han llegado a cumplir con todos aquellos proyectos paradigmáticos que hemos tenido y en los cuales encontrábamos el conocimiento para nuestro propio don y el crecimiento de nuestro don. Y si encontramos que eso no ocurre, o sea que estamos por debajo de lo que sería la vara que nos coloca la prueba, pues entonces hay que volver. Ese periodo transicional que nos permite tener la fortaleza de decir vuelvo y reinicio de nuevo la máquina para que en esta ocasión tenga las oportunidades y siempre arrancar de cero, que ahí es donde está, no sé si llamarlo maravilloso, para algunos puede ser hasta fatídico, no recordar qué pasó en la vida anterior. Eso solamente ocurre cuando uno acelera el recorder, o sea el recuerdo, la grabación de todo aquello que ocurrió y que ha sumado a que nosotros en la cuarta dimensión lo veamos con absoluta claridad, pero cuando volvemos a la tercera dimensión, todos sabemos que no llegamos como un ser ya maduro y digamos en condiciones. Eso lo podemos hacer habiendo resultado con una evolución fuerte, concreta, maravillosamente conducida por nosotros mismos en quinta dimensión. Entonces uno puede decir, yo voy a entrar en mi cuerpo anterior de tercera dimensión, como fue mi caso a los 9 años. Volví a entrar a los 14. Si yo hubiera sido un ser evolutivamente más completo, con más capacidades, pues perfectamente puedo ingresar en una persona que es revivida luego de un ataque cardíaco a los 25, 30, 40 o 50 años. El periodo que me queda de prueba en tercera dimensión es muy corto porque es muy poco lo que tengo que modificar. Por lo tanto, si la persona a los 40 años tiene un infarto y es vuelto a la vida y resulta que encuentra la opción, el alma pasajero, de poder reincorporarse y llevar una vida en conjunto con el alma primitiva y aumentar la capacidad de ingreso de energías positivas, de conocimiento, básicamente fundamentando el camino a la sabiduría, bueno, estamos frente a una enorme oportunidad. En algún momento ese ida y vuelta termina. ¿Termina cuándo? Cuando en quinta dimensión uno tiene todos los libros juntos, tiene todos los apuntes, tiene todos los recursos como para decir, bueno, ahora puedo avanzar sin necesidad de mirar atrás. El problema es que no es un problema, forma parte del periodo evolutivo que tenemos en tercera dimensión, es que vivimos total y constantemente agredidos por todos los aspectos materiales posibles, sumados a las necesidades diarias, a el dinero, entre comillas, como uno de los más complicados elementos de control y de pérdida de posibilidades de crecimiento dentro de este sistema de tercera dimensión. Existen luchas, existen atomización de almas en las cuales, a través de partidos políticos, de unidades religiosas, de cualquier tipo de grupo, la integración, que parecería ser importante porque todos se sienten apoyados, es sacrificar una parte de su propia evolución. Alguien me dirá, bueno, entonces no hay que participar en ninguna actitud física, digamos, dentro de lo colectivo. No necesariamente, todo lo contrario, pero uno tiene que participar con ideas propias, con crecimientos propios, con aportes propios que sumen al conjunto, no que repitan la misma marchita todo el tiempo matemáticamente. No, uno entra a aportar. Si no es recibido como corresponde, uno se retira, o bien forma parte de otro grupo, o bien se queda en la soledad del crecimiento. En esa segunda opción, la soledad del crecimiento, es donde comienzan a aparecer puntos de luz
a los cuales uno se puede adherir y con los cuales uno puede entender que esa es una de las tantas opciones de ruta para llegar a una capacidad evolutiva mayor. Y ahí está la decisión personal. Yo escribí hace un tiempo atrás un artículo que titulé Yoísmo versus Nosotrismo. Tuvo un cierto impacto en su momento, bueno, uno lo relaciona dentro de las capacidades que contamos cada uno de poder dejar de ser yoístas, pensar solamente en nosotros, y transformarnos en nosotristas. Lo que hoy quisiera agregar a ese artículo como enfáticamente es el hecho de que para ser un yo soy integrado también existe la posibilidad, integrado en uno me refiero, no en yo soy, existe la bellísima posibilidad de integrar ese yo soy en el somos. Y somos también integra una palabra, un vocablo que arranca con la S, la O, la M, la O y la S, es un capicúa como decimos aquí en Argentina, ¿no? Empieza y termina de atrás para adelante, lo podemos leer igual, como Neuquén, por ejemplo. Bueno, ese somos es poderosísimo cuando está integrado por yo soy. Podemos ser muchísimos, podemos ser millones, pero sin perder la individualidad, sin perder la fuerza interior, no dejarnos llevar. ¿Por qué? Porque en general el somos, en esa condición de fortaleza, ayuda al crecimiento de todos. Es un núcleo de crecimiento con una fuerza centrífuga tan importante que cuando desencarnamos pasamos a la cuarta dimensión prácticamente en un suspiro y con una formación espiritual tan amplia que en general no volvemos a la tercera dimensión. Continuamos el camino hacia la quinta mucho más fácilmente, llevadero y con una información enorme, porque además en el somos nosotros lo que hemos hecho es construir una idea colectiva y aprovechamos la parte que nos corresponde de esa idea colectiva. Tristemente hay muchos somos que se basan en una bandera y en una lucha fratricida en la que terminamos matándonos por defender una ideología o defender, como dicen muchos tristemente, un trapo. Ese trapo tiene una carga emocional muy fuerte, evidentemente, eso es innegable. Cada quien habite un área de este hermoso esfereta y tenga la opción de participar de pronto en algo que tenga que ver con la defensa interior o exterior de aquello que ama y defiende, bueno, está absolutamente loable, no es una cosa descartable. Hay gente que lleva su vocación al punto de transformarse en militar y dedicar toda su vida a la militancia, al sentir que en la obediencia y en la lucha y en el servicio está a disposición de sus propios intereses personales que tienen que ver con la ayuda y la defensa. Absolutamente loable. El tema es cuando aparecen líderes que dirigen esas fuerzas maravillosas y las orientan hacia sus intereses, no a los intereses de la fuerza en sí. El somos es, estamos en unidad, somos todos uno y reaccionamos de esa manera. No necesitamos líderes, porque actuamos coordinadamente. El líder lo que propone es, se hace como yo digo, porque yo soy el líder, porque yo soy el que más sabe, porque soy el que mejor conoce y soy el que los puede conducir. Y se sienta al volante y nos lleva, y todos seguros y tranquilos porque seguramente el líder sabe lo que está haciendo. A veces sí, muchas veces no. Entonces entregamos nuestras apetencias de crecimiento átmico a seres que realmente lo que están haciendo en definitiva es apropiarse de nuestras realidades, atomizarlas, y llevarlas como quien toma un manojo de pasto y lo deposita en otro lado. En eso tenemos que ser muy sensibles y tenemos que estar muy abiertos, muy atentos y jugar esa carta con la confianza y la seguridad de que lo que estamos haciendo creemos que es lo correcto. Si creemos que es lo correcto, creamos lo correcto y lo que va a ocurrir, por supuesto, es lo correcto. Porque si uno crea algo en lo que absolutamente cree, ahí estamos dentro del camino correcto. Insisto siempre, el truco, entre comillas, o la carta en la manga es creer y crear. Es exactamente lo mismo. A veces se llega a la creencia por la creación y otras se llega a la creación por la creencia. Pero siempre es yo creo. Yo insisto en que cada uno interprete como corresponde a su preparación, a sus ideas y a aquello que ha defendido dentro de sus propias verdades. Yo de lo que estoy hablando es de mi verdad, lo que yo logré dar por ver. Pero no necesariamente es la verdad. No creo en las verdades. Yo creo en la conjunción respetuosa de las verdades individuales, las creencias individuales y en todo eso que nos permite la vida
como tal, compartir, aprender, bajar muchas veces el ego al punto de reconocer que el otro tiene una verdad mucho más fuerte, y es hermoso asumir eso y decir, voy a intentar por tu camino porque creo que es el correcto. No es que me convenciste, yo me convencí a través de tu prédica de que es lo correcto. Tampoco hay que convencer, eso es un punto que no quisiera dejar aparte. No es correcto convencer a nadie, porque la palabra convencer es vencer con. Uno puede vencer con argumentos, pero vencer significa que hay un vencido, significa que hay alguien que pierde, porque entre ganadores y perdedores están los vencedores y los vencidos. Y ahí ya existe una situación, no sé, a mí no me resulta agradable, porque es competir, es una competencia. Si hay vencedores y vencidos, hay una competencia, y la competencia no es sana. Yo no voy por el competir, yo voy por el compartir. En cuarta dimensión se comparten experiencias, es una asamblea constante de profundas ideas, de profundos cambios y de profundas oportunidades de poder volver y arreglar lo que hay que arreglar. No es pedir perdón todo el tiempo, no es eso, no va por ahí el camino. Perdóname, entonces uno va, confiesa los pecados, entonces yo te absuelvo, listo. No, nadie absuelve a nadie. Nosotros nos absolvemos a nosotros mismos cuando en realidad ejercemos el perdón en nosotros. Si no sabemos perdonarnos, también el cuerpo reacciona con cánceres, con un montón de cosas que tienen que ver profundamente con los perdones propios. Esas cosas con las que llegamos a nuestros últimos días de vida diciendo, si yo hubiera hecho esto, si hubiera puesto aquello otro, si no hubiera abandonado a esa persona como la abandoné, si hubiera creído en el amor y en realidad estaba confundido, si no hubiera seguido los pasos de, qué sé yo, son todas... Bueno, tenemos la cuarta dimensión para reacondicionar todo eso y volver a corregirlo. Es prueba y error, hasta que desaparece el error. Por eso, cuando a mí me dicen, saltamos a la quinta dimensión, digo, bueno, sí, tal vez haya alguien que lo pueda hacer, pero es totalmente anormal dentro de lo que podríamos hablar de comunidad, ¿no? El común de la gente, el común de los hermosos seres humanos con los que compartimos todo el tiempo. Seres, otra palabra que arranca y termina igual de la misma manera. ¿Qué significa esto? Que reflexionemos y entendamos con a veces ejemplos un poco, no digo absurdos, pero sí burdos, ¿no? O sea, muy sencillos, casi tontos. Que la evolución no es una decisión que nosotros tomamos, bueno, ya evolucioné, no. La evolución viene en carácter comparativo. Y comparativo en serio, y comparativo dentro primero de un espejo en el que nosotros nos observamos y vemos hasta dónde hemos llegado a lo que creíamos que teníamos que llegar. Si no tenemos claro lo que teníamos que hacer para llegar a eso, pues entonces estamos en un problema. Tenemos que volver a averiguar qué es lo que realmente queríamos hacer, en dónde nos desviamos del camino. Yo siempre pongo un ejemplo y con esto creo terminar. Cuando empezamos a subir un árbol, imaginémonos que somos hormigas. A medida que vamos subiendo, el tronco es muy ancho, pero muy ancho. Por lo tanto, es muchísima cantidad la que sube. Bueno, digamos que hasta ahí la cosa viene dentro de todo con una cierta normalidad y una comodidad. Pero de golpe empiezan a aparecer ramas. No siempre esas ramas están al ras del piso. Depende del tipo o especie de árbol. Los primeros ramajes son bastante gruesos, porque son los más viejos, naturalmente. Han logrado, a través de su savia y de su crecimiento, lograr un grosor importante. Unos siguen por el tronco principal, como que no se desvían. Y aparecen aquellos que dicen, ¿y si voy por este lado? Y comienzan a circular por ese supuesto tronco, o subtronco, llamado rama. Y sí, bueno, está bárbaro. Uno dobló y otro viene atrás y dice, ¿y este dónde va? Acá son muchos, pero voy a seguir a este, porque este tiene pensamiento propio, voy atrás de él. Y atrás de esos dos pueden venir miles. Siempre comparando nuestras almas como hormiguitas. ¿Qué sucede? Que a medida que nos vamos alejando del tronco principal, la rama se empieza a debilitar, porque los puntos de crecimiento de esa rama
determinan su extensión en el espacio-tiempo, y los nuevos brotes naturalmente son muy livianos y quebrables. ¿Qué sucede con esto? Que a medida que vamos avanzando se va estrechando el camino, pero el peso de todo lo que conformamos el traslado por sobre esa rama comienza a hacerla tambalear, oscilar. Si existe viento, que serían todas las cosas que nos rodean y modifican nuestra realidad, de ese lado de la rama el movimiento va a ser mucho más poderoso que desde el punto donde se une la rama con el tronco, que prácticamente no existe movimiento. Pero a medida que nos alejamos de ese tronco grande y protector, ¿y qué va a pasar? Que los que van adelante, o sea, el que primero llevó esa decisión de decir tomo por acá, se va dando cuenta que se terminó la rama. Hay muchos que creen que eso es la evolución. Hay muchos que creen que, sí, pero no están viendo el cielo. Solamente si ven el cielo, por decir el cielo como evolución, siempre estamos en un ejemplo físico, tienen que mirar para arriba, el cielo, y ahí es donde empiezan a ver otras ramas mezcladas, y en esa turba de ramas, ese torbellino de ramas, allá al fondo y a lo lejos está el cielo. Uy, nos equivocamos, me equivoqué. Querer dar la vuelta significa dos opciones: intentar convencer a todos los que vienen de que ahí hay un problema, que no todos han llegado a ese punto, por lo tanto no evolucionaron, y en general ese ser, el que va primero, es el que es empujado por la turba y cae, y con él muchas veces se quiebra la rama y caen todos. En la confusión de la caída, en la llegada de nuevo al suelo, existe la única opción de volver a subir el tronco. Esas opciones que nos da la posibilidad de decir sobrevivo a la caída, porque no todos sobreviven, es cierto, uno tira una hormiga al piso y no se muere, y si la comparáramos con el tamaño nuestro, ese punto de caída es muy probable que sea un edificio de 20 pisos. Nuestra densidad hace que nos destrocemos contra el piso, la hormiga cae perfectamente y sigue caminando. Quiere decir que hay ejemplos en la naturaleza absolutos, concretos, completísimos, que nos permiten de pronto observar la belleza y la sabiduría, ¿no?, de esos animalitos que se adaptan a su medio natural. Y nosotros somos animalitos que debemos adaptarnos a nuestro modo natural, pero siendo nosotros, no creyéndonos que somos, sino sabiendo que somos en concreto, y ayudarnos siempre y ayudar en la medida que podamos a otros. Y bueno, nos tomaremos de la mano con los que hemos caído en ese momento de esa ramita y volveremos a subir. Siempre depende de los desvíos, siempre depende de las curiosidades, siempre depende, y no está mal que así sea, pero demora, si vamos a tomar al tiempo como un parámetro, las reales posibilidades de decir, bueno, encontré mi punto evolutivo y a partir de ahí puedo crecer en otros ámbitos, en otras formas, en otras cuestiones. Se nos presentan siempre llamadores, hay gente que dice, ay, yo quiero viajar en una nave, quiero, etcétera, etcétera. Bueno, eso no es un verdadero deseo, tiene que ver con la curiosidad y con el hecho de saltar etapas evolutivas. No sé, es un buen camino creer de que existe algo más allá de lo real, pero a veces está equivocado hacia dónde apuntamos. Yo he tenido, no discusiones, pero debates muy fructíferos con gente muy inteligente que intentaba convencerme de qué es Dios, como una figura paternal, como alguien que se encuentra en el espacio allá arriba, como con una figura, digamos, corpórea humana, y que está totalmente atento y construye nuestras vidas. O sea, la explicación era bastante interesante dentro de todo, si yo no tuviera la preparación interna que tengo para poder discernir entre una cosa y otra, pues seguramente hubiera entrado en ese juego, porque es un juego muy cómodo, es saber de que alguien nos está dando la gran ayuda que necesitamos para evolucionar. Por lo tanto, nuestro esfuerzo se ve disminuido desde lo personal en la agrupación a la que estamos formando parte, o la iglesia a la que formamos parte, o el grupo evangélico, o cualquier sea la orientación que le queramos dar a la sensación de grupo cuando se dirige todo a un fundamento de energía, cantar un salmo, levantar las manos, dar gracias. Perfecto. Hay gente a que eso le sirve, pero queda en un círculo.
Cuando uno observa almas que han pasado por eso y después tiene la oportunidad de contacto con ellas, en muchos casos han sufrido una gran desilusión y en otros casos han quedado tan atomizadas que no han podido volver a su camino original y quedaron ahí en un limbo eterno que a veces pueden ser rescatables, pero en muchísimos casos ya no. Porque han entendido que la guía es externa, cuando en realidad la guía es interna. Entra dentro de la comprensión, la sensación de actitud propia, de decisión propia y de sacrificio propio. No es buscar hacia afuera lo que uno va a encontrar definitivamente hacia adentro. Y bueno, quien pueda entender y pasar esa prueba tendrá otra o muchas otras oportunidades. Quien se quede solamente en esa, evidentemente construye un fanatismo, y dentro de ese fanatismo es un círculo vicioso del cual salir es poco menos que imposible, por lo menos desde la voluntad. Tal vez un shock o un impacto en el que uno descubre que el pastor en realidad era un estafador que se fugó con bolsas llenas de dinero y en coche 0 kilómetros, tiene una casa en Miami y ya no le importó su congregación, sino que hizo su negocio. Si una persona llega a pasar por una situación semejante, Dios, y lo menciono con toda la letra, Dios, pobre persona, qué tremendo shock, qué desilusión, ¿Sucede? Sí, sucede. ¿No sucede? También hay gente que asume la actitud de pastor con una enorme nobleza, pero básicamente sigue siendo un guía, y las ovejas terminan siendo ovejas. Es muy raro que una oveja se transforme en pastora. La oveja es oveja y el pastor necesita que siga siendo oveja. Si no, su trabajo no se justifica. Yo no he visto pastores que hagan evolucionar a su oveja a ser pastores. Sí puede ser que algún tipo de congregación eso lo haga. Sería muy importante que así fuera, porque está ayudando al crecimiento del otro. Pero bueno, no forma parte de mis absolutas experiencias. Las que yo he tenido, no sé si lamentablemente o por suerte, fueron bastante complejas. Y muchísima gente conocida a la que uno tuvo que recurrir en el abrazo fraterno y decirle, bueno, está bien que sientas lo que estás sintiendo en este momento, pero bueno, vamos a tratar de avanzar en lo tuyo para que toda esa energía de amor que vos quisiste volcar en un punto que no fue bien recibida, se pueda volver a canalizar. O sea, da vuelta de la rama en la que te metiste, volvamos al tronco y sigamos subiendo juntos. Algunos se desvían. Eso lo podés hacer en las primeras instancias, porque podés parar y decir, no, paren, no vayan por ahí. Y alguien te va a decir, ¿por qué? Por esto. Ah, ¿y vos cómo lo sabés? Lo sé. ¿Confías o no confías? Yo no te puedo decir por qué, eso es tu decisión. Pero lo único que sé es que para llegar arriba hay que subir. Y acá no estás subiendo, fíjate que te desviaste, estás yendo hacia la derecha o hacia la izquierda, no estás yendo hacia arriba. Y la evolución es un crecimiento. Acordate la figura de la pirámide, acordate que de abajo hacia arriba siempre es subir. Parece tonto, pero es así. Intenté meter un montón de ingredientes en todo esto, particularmente uno que maneja desde lo espiritual muy profundamente a la humanidad, que son las religiones, o todos aquellos movimientos que intentan en el monoteísmo, en el que exista una única figura arriba, que todos suban por ese lado. Bueno, siguen siendo decisiones personales, siguen siendo cuestiones de actitud, de despertar, y que bueno, que forman parte de la etapa de aprendizaje. No se puede decir ni que está bien ni que está mal. Está. Sabiendo que está, es muy importante aceptarlo, reconsiderarlo llegado el caso y, por supuesto, asumir que uno se puede equivocar y volver para atrás. Eso es cuarta dimensión. Entender que me equivoqué, aceptar que lo que hice no estuvo correcto y volver a intentarlo. Entonces volver a la tercera dimensión. No se puede evolucionar en la cuarta. Es solamente un periodo de balance, de autocontrol, de entrada de nuevos conocimientos que nos permiten entender y comparar con aquellos que tenemos y ver si estamos en preparación absoluta como para decir, continúo el camino, acepto el convite, entro en quinta dimensión, y ahí se hace toda la preparación para que evolutivamente el pasaje amoroso de cuarta a quinta dimensión sea poco menos que una fiesta. Y lo es, de hecho.
ya no es tan fiesta volver de cuarta a tercera. Por lo tanto, mientras estemos en tercera y tengamos conciencia, tratemos de que todo lo que hagamos se sume a una mejor forma de trasladarnos a la cuarta dimensión y pasar con todos los exámenes que siguen. O sea, que tengamos una buena muerte, con toda la alegría, con todo, a veces el dolor que significa de lo físico, pero la alegría que significa de lo espiritual, saber que lo que sigue siempre es mejor. Y agradecer lo que hicimos y proponernos a nosotros mismos ser mejores todo el tiempo. Y es, no sé, tal vez lo más sencillo y lo más rápido, lo más maravilloso que podemos hacer para conseguir una trascendencia de ese nivel, digamos, ¿no? Bueno, espero haber sido claro, tal vez me fui por las ramas como con el árbol, pero me parece que en los ejemplos tal vez deje alguna opción de poder filosofar sobre esto y que cada uno intente dentro de su propia explicación y de su propia comprensión asumir el rol que tiene desde su crecimiento personal y mejorarlo, porque todo apunta a que podamos mejorar, ¿sí? Así que bueno, les envío un enorme abrazo, un gran abrazo, reitero. Hasta muy pronto.